o las facturas, ¿no? Que son muy elevadas dados los edificios en los que viven, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Porque tienes testimonios de comunidades, pues por el coste no encienden la calefacción, entonces te cuentan que tienen una estufa de butano para rezar y tal, se agrupan todas, que en el resto no tienen. En fin, hay situaciones bastante dramáticas por no tener recursos, ¿no? La Fundación de Clausura lo que pasa es que la labor que se sustenta en tres pilares: conocer, ayudar y orar, y dentro del ayudar, lo primero es el acompañamiento, estar con ellas, estar presente, estar cerca de ellas. Y en esas conversaciones que mantenemos con las comunidades es donde vas detectando qué es lo que necesitan. En ocasiones porque te lo dicen, en ocasiones lo tienes que entresacar, porque tú ya sabes cómo son, Alex. En principio están fenomenal, no necesitan nada, ¿no? Pero a ti te ha llegado por otra comunidad que están pasando frío, que están pasando lo que sea, ¿no? Y entonces es en ese momento cuando puedes redirigir la conversación y detectar esa necesidad. O sea, no son ellas las que acuden a nosotros, por ejemplo, para esta campaña, sino que nosotros, hablando con ellas y ver que esta necesidad no era de un convento o monasterio, sino de varias, decidimos poner en marcha esta campaña enfocada inicialmente a 48 monasterios y conventos de toda España. Hay de todo, ¿no? Te puedes imaginar, porque hay temas que tienen que ver con las infraestructuras, con los edificios, los tejados, las goteras. Claro, son edificios antiguos, son edificios con muchas deficiencias, que seguramente si hicieses una reforma integral, pues podrías acabar con muchas de ellas, pero es que no hay recursos para eso, ¿no? Muchos de ellos son bienes de interés cultural, con lo cual tienes unas limitaciones por parte de patrimonio tremendas, y las comunidades pues son pobres, ¿no? Las comunidades viven de la providencia, ¿no? Entonces tienes una diversidad de necesidades tremendas, ¿no? En una ocasión, o sea, puede ser para pagar seguridad social, puede ser para temas de formación, puede ser, como te digo, para temas de tejados, o puede ser para un ascensor, porque en el convento son tan mayores que necesitan una rampa. O sea, la diversidad de necesidades es mucha. La falta de vocaciones, lo que pasa es que, hombre, sí que es cierto, Alex, que han estado, todos los años se cierra algún convento, ¿no? Algún convento, algún monasterio por falta de vocaciones, ¿no? Pero sin embargo hay otros que son pujantes, ¿no? Por ejemplo, en el Monasterio de la Encarnación en Ávila, pues suele haber lista de espera, entre comillas, ¿no? Con lo cual, y en otros también, ¿no? Entonces, pues depende de las comunidades también, ¿no? Entonces, bueno, se va reduciendo el número, que duda cabe. El Papa Francisco, con el Cor Orans, estableció que no podía haber comunidades de menos de 5. Hay comunidades que son 3, 4, que se intentan salvar, y cuando ya no se puede, pues entonces se van a otro convento, a otro monasterio, donde se integran en otra comunidad más amplia de su misma orden, ¿no? Una monja, un monje entra en un convento, es para siempre. O sea, no es como en las congregaciones de vida activa, donde te pueden destinar a un sitio u otro. O sea, tú entras en ese monasterio, en ese convento, y sabes que, si no pasa nada, o sea, vas a morir ahí, ¿no? O sea, tienes vocación incluso también a ese convento, y vas allí, no vas a otro de clarisas que está en otra provincia o en otro lugar, ¿no? Y el hecho de tener que irse de ese monasterio donde ellas profesaron, donde llevaban tantos años, pues también es un drama, ¿no? Pero claro, las circunstancias hacen que puedan ser atendidas y acogidas mejor. Mira, las carmelitas de Santiago de Compostela también cerraron. ¿Qué pasó en este caso? En ese caso, lo que pasó que llegaron los carmelitas de Colombia, y son la comunidad que se ha instalado en aquel convento, por tanto, sigue teniendo vida, ¿no? En otras ocasiones, pues viene otra comunidad de otra orden y se instala allí, y por lo menos esa vida contemplativa permanece, ¿no? La Fundación de Clausura, en realidad, nace como proyecto en el año 2006, en el seno de otra fundación que ayudaba a la Iglesia, pero en vida activa y además en temas que no tenían nada que ver con la vida contemplativa. 1 o 2 meses después de haberse constituido aquella fundación, se recibe una llamada de una priora de un convento
que se había enterado, no sabemos cómo, que había una fundación de laicos que estaban ayudando a la Iglesia, y ellas tenían un problema que no tenía nada que ver con lo que hacía la fundación, la otra fundación. Y entonces ahí, ante esta situación, pues se acuña, digamos, lo que es uno de los principios fundamentales, donde la Iglesia nos necesite y para lo que nos necesite. Si nos necesita la vida contemplativa, tenemos que ayudar a la vida contemplativa. Entonces nace primero como un proyecto dentro de esa otra gran fundación. Con respecto a la oración cuaresmal, por ejemplo, tenemos testimonios de personas, lo cuenta y está recogido en la página web, en donde ella estaba lejos de la Iglesia. Era católica, estaba lejos de la Iglesia, pero sentía el run ese en su interior, ¿no? Entonces vio ese anuncio de que iba a haber, digamos, esa oración en ese convento y tal, decidió entrar y se quedó. Quiero decir, se quedó en el sentido de que volvió a la Iglesia y demás. O sea, que esa oración cuaresmal sirvió para esto, ¿no? Con respecto a las oraciones, esta iniciativa lo estamos desarrollando con la Fundación Dignia, es una iniciativa preciosa, le llamamos Encomendados. ¿En qué consiste? Consiste en que personas al final de la vida, que están en cuidados paliativos y que tienen, digamos, ya una esperanza de vida ya muy corta, las ponemos en contacto con una comunidad o con una monja para que la acompañe durante esos últimos días, ¿no? Claro, es una iniciativa preciosa, ¿no? En ocasiones no es tanto el paciente, sino la familia, porque la persona, pues, entonces a través de la familia es la que lo solicita y demás, y se comunican durante esa semana, esos 2 días, esas 2 semanas, ese mes, y tienen una relación, digamos, entre ellas en esa última fase tan esencial, ¿no? Yo, como digo a las comunidades, digo, mira, esto es maravilloso tanto para la persona como para vosotras, porque vais a tener un intercesor o una intercesora dentro de nada en el cielo, ¿no? Y se ha establecido una serie de... solamente hemos puesto el proyecto piloto y hemos tenido... Que está latente, dices, ¿no? Sí, hemos hecho 4 conexiones de este tipo, como te digo, con distintas comunidades que, la verdad, se han volcado con esta iniciativa para ver cómo funcionaba, porque claro, aquí la dificultad es también la interrelación, cómo te comunicas con una comunidad que es contemplativa, entonces si es por teléfono, si es por WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este año le vamos a dar un impulso, ¿no? Pero es una iniciativa, como ves, preciosa, ¿no? O sea, tanto para unos como para otros.